bienvenidos. En esta entrevista tenemos al doctor Axel Didrikson y queremos preguntarle, doctor, para usted, ¿cuáles son los escenarios de formación para el profesional de la educación durante la 4T? Bueno, lo que está planteado en materia de legislativa, por lo pronto, porque apenas en estos días se ha culminado el proceso de decisión parlamentaria en las dos cámaras respecto al contenido de las 3 leyes secundarias que enmarcan la reforma del tercero constitucional. Se plantea poner en el centro al profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje y al estudiante en el proceso de aprendizaje. Esto, digamos, no es una novedad. Deberíamos de haberlo hecho hace muchísimos años. Otros países desde hace 40 años lo hicieron. Han modificado radicalmente el papel del profesor en materia de organización de los procesos cognitivos, donde el estudiante efectivamente es el que desarrolla capacidades para producir un conocimiento determinado, expresar sus emociones, el desarrollo de sus capacidades, sus deficiencias o sus problemas, y el docente es el que, digamos, tiene un papel mucho más activo, mucho más prolífico, mucho más multidimensional que el profesor antiguo, que todavía sigue prevaleciendo en nuestro país, que es más bien unidimensional. O sea, reitera lo que estudió en su licenciatura, en su maestría, en su doctorado, o lo que ha investigado, y lo reproduce en cada semestre o año a sus alumnos de forma reiterativa y repetitiva, y entonces somos un país que no producimos un conocimiento determinado, ni siquiera en relación con los problemas de nuestro país. En la ley hay un conjunto de elementos donde tenemos que agarrarnos para redefinir este papel unidimensional del profesor y darle un mayor dinamismo en los procesos cognitivos. Nosotros hablamos de una combinación de las 4C y de 3 plataformas fundamentales en materia de formación del profesor. Uno es, de estas 4C, es el desarrollo de la capacidad crítica del estudiante, porque sin capacidad crítica él no puede valorar lo que está leyendo, lo que escribe, lo que le dice el propio profesor, lo que la televisión o las redes sociales están manejando, que de repente son tendencias que manipulan rápidamente mentalidades y opiniones, etcétera. Incluso ya hay industrias multinacionales que se dedican exclusivamente a trabajar desde la perspectiva de las neurociencias. Se le llama el capitalismo cognitivo. Ackerman, por ejemplo, Hahnemann, perdón, ganó un premio Nobel por desarrollo de este tipo de metodologías económicas para manipular desde el plano de los estudios cognitivos y las neurociencias a los votantes, a los estudiantes o a los consumidores. O sea, hay toda una industria ya. Entonces necesita desarrollar una capacidad crítica en el estudiante fundamental para entender los cambios que están ocurriendo en el mundo. Segundo, una capacidad creativa. Es la segunda C. Es decir, no solamente hay que criticar, también hay que crear, hay que transformar, hay que desarrollar alternativas que nos permitan que el estudiante tenga siempre una iniciativa de mejorar y de cambiar las cosas de su entorno. La tercera C es trabajo colaborativo, que significa que yo no aprendo solamente a nivel individual. Toda la educación que tenemos ha separado la idea de que tú tienes que ser el que saca 10, el que esté por encima de tus estudiantes, tienes que competir con ellos, porque en el mercado de trabajo, si tú no sabes competir con todos los demás, tú no vas a alcanzar el mejor puesto de trabajo. Y es totalmente equivocado, porque en el mercado de trabajo y en la sociedad no se prefiere al más competitivo, sino se prefiere al más maleable para poderlo introducir a la empresa y hacer lo que la empresa quiere. Entonces,
los términos de los procesos a través de los cuales este espacio de aprendizaje es fundamental, porque permite que el estudiante defina con mucha claridad que él aprende de los demás y que los que están más avanzados no los tiene que negar, sino tiene que saber que todos tenemos maneras de aprender distintas, y a lo mejor yo soy bueno en una cosa que el otro no lo tiene, pero yo le ayudo al otro, y esto tiene un detonante en los procesos de aprendizaje como no se imagina. Esto se ha experimentado, se ha desarrollado desde hace muchos años y se tiene con mucha claridad evaluado. Y el tercero es la producción del conocimiento. Hoy en día estamos en una sociedad del conocimiento, los paradigmas son distintos, ya no se estructuran desde el plano de las disciplinas, se estructuran desde el plano de la complejidad, de la interdisciplina, de la articulación de saberes, de la interculturalidad, de un conocimiento que desborda las barreras de la memoria y la repetición, porque eso ya lo tenemos guardado todo en USBs o en nuestro teléfono móvil o en nuestra computadora. Todo lo que queremos saber de un determinado momento, si existe o no, pues lo consultamos porque está fijo. Pero ese conocimiento fijo ya no existe, porque el conocimiento, como dice Bauman, es líquido, se está desvaneciendo en nuestras manos. Todos los días vemos experimentos, innovaciones, constructivismos, maneras de actuar que antes ni siquiera pensábamos, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, esto tiene un gran impacto en los procesos de aprendizaje, porque el conocimiento se está trasladando hacia máquinas inteligentes. Todo lo que es la inteligencia artificial, la robótica, las neurociencias, la biotecnología, todo lo que es los nuevos dispositivos para la ayuda al profesor en materia de didáctica, en fin, hay una enorme cantidad de dispositivos y de herramientas que están hechas y que están sustituyendo parte de lo que hacía el maestro. Pero esa parte la estamos quitando para ponerle en estos dispositivos, y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es mucho más relevante, porque tenemos que imaginar, crear, construir y desarrollar proyectos de construcción de nuevos conocimientos. Son las 4C. Y las 3 plataformas que nosotros estamos desarrollando es que estas, digamos, 4 capacidades en el estudiante que necesitamos crearle para desarrollarlo desde una perspectiva ciudadana, íntegra, humana, sustentable, con capacidad de decisiones y una visión crítica de la sociedad en la que se encuentra, porque ellos van a ser los trabajadores del futuro. Dentro de 2050 ellos van a tener 30, 40 años, los que ahorita están en secundaria o en bachillerato, que son los que la parte más formativa, más crítica, más sustantiva en estos aspectos, o los de primaria también, por supuesto, que tienen que empezar a tener los elementos fundamentales de estas 4C. Las 3 plataformas son la definición de proyectos, lo que llamamos de Outcome Approach, que es el enfoque de resultados. Es decir, el estudiante tiene que saber que no puede estudiar todo el tiempo todo, ni puede pasarse 6 años viendo la historia, la geografía, etcétera, etcétera, como si estuviera paralizado. Todo está en una dinámica impresionante. Entonces tiene que saber cuándo parar, cuándo evaluar los resultados y cuándo tener la capacidad para comprender hasta dónde ha alcanzado su proceso de aprendizaje. Eso se le llama el enfoque por resultado. Segundo, lo que le llamamos la transfer skills, que es todos los movimientos de la sociedad que están impactando a la educación y que las demandas de la sociedad, de la misma sociedad, de la cultura, de los gobiernos, de las leyes o de las empresas, del mundo global, nos está diciendo a las instituciones educativas que o cambiamos o cambiamos. Que no podemos estar sacando de personas que tienen 25 años de su vida, estudie y estudie, y cuando salen no hay trabajo.
porque no saben qué hacer en los mercados laborales más dinámicos, en donde se están exigiendo nuevos tipos de conocimiento, de habilidades, etc. Y la tercera plataforma es el desarrollo de proyectos. Es decir, si tú no sabes cómo traducir de la realidad una temática que te permita construir un proceso cognitivo para definir proyectos de intervención, proyectos de investigación que tengan una solución determinada, pues prácticamente te estás perdiendo la capacidad humana que es innata de innovar. Investigar e innovar. Es decir, la investigación que sirva para construir soluciones y alternativas. Esto en las leyes secundarias que se están proponiendo está claramente definido. O sea, la evaluación del aprendizaje en los estudiantes y en el profesor va a estar determinada por lo que hagan en términos de la solución de problemas en el contexto de sus realidades, en su población, en su localidad, en su región o en el país. Si no hacen los profesores este tipo de ejercicios que vinculen los conocimientos que se crean en el aula hacia la solución de problemas y la vinculación con la comunidad, obviamente pues va a ser un profesor que no va a ser bien evaluado. Oiga, y con respecto a los retos a los que se van a enfrentar para lograr todo esto, ¿cuáles cree que sean los más importantes? El primero que tenemos que reconstruir las universidades que tenemos. La UPN, las escuelas normales, las escuelas rurales, los CAM y las instituciones de educación superior, las preparatorias y las escuelas de educación básica. Tenemos lo que nos está proponiendo la reforma al tercero constitucional es que seamos nosotros los actores del proceso de revolucionamiento, de transformación del sistema educativo nacional. No lo van a hacer los legisladores. Los legisladores, terminando hoy, que es el día que se va a aprobar en la Cámara de Senadores las leyes secundarias, mañana se meten a 50 leyes más. Entonces los legisladores no nos tienen que decir lo que tenemos que hacer en nuestras propias instituciones. Somos nosotros los que tenemos que decidir para qué queremos la UPN, la UNAM, el Politécnico, las universidades estatales, las escuelas o los centros escolares, etcétera, porque esto ya nos respalda para tomar acciones sobre las cuales nosotros tenemos que desarrollar las estrategias de política pública. Le agradecemos mucho, doctor. Esto fue muy, muy clarificante para nosotros y le agradecemos mucho a todos los que nos están escuchando. Esta fue una entrevista con el doctor Axel Didrikson. Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar.